Bueno, buenos días, bienvenidos a todos nuestros espectadores a una vez más un programa de Psicología UCB. El día de hoy estamos en compañía de una gran colega, la psicóloga Marisa López. Un placer, Ninfa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por asistir el día de hoy y espero que puedas enseñarnos mucho a partir de tu experiencia y todas las investigaciones que has realizado en torno a este tema. Y bueno, para los que no me conocen, soy Ninfa Pérez y bueno, vamos a iniciar conversando un poco sobre el tema del suicidio. Así es. Me llamó muchísimo la atención, no solo porque nuestros espectadores han insistido en que podamos trabajar sobre este tema, sino también porque la verdad al investigar nos damos cuenta que no es un fenómeno actual. La verdad esto nos ha acompañado desde siempre. Incluso uno de los primeros investigadores en torno a este tema fue el sociólogo Durkheim, quien define al suicidio como todo caso de muerte que resulta de un acto, ya sea directo o indirectamente, positivo o negativo, que al final es generado por la propia víctima y que tiene como resultado pues la muerte propiamente. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre esto, sobre la definición de suicidio? Así es, Ninfa, es muy importante lo que estás planteando en este momento porque investigaciones recientes como la Organización Mundial de la Salud e investigaciones también que ha realizado la Organización Panamericana de la Salud definen el suicidio como el acto de quitarse la vida deliberadamente, y este acto lo inicia y ejecuta la persona teniendo el conocimiento o la expectativa de un resultado fatal, que es lo que llamamos el suicidio. También investigaciones recientes han dado como resultado una cifra que desde el 2019 hasta la presente fecha, que es en 2023, han ocurrido aproximadamente 79.000 suicidios en Latinoamérica. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Bueno, yo creo que ahora considerando, espero que tengamos todos claros en qué consiste el suicidio, sería bueno entonces abordar qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en estas circunstancias. O sea, me refiero a cuando nos llega un paciente que presenta pues características o nos da señales de tener una conducta suicida. Así es. Bien, bueno, vamos a abordar entonces esta parte. Sí, vamos a iniciar con qué no se debe hacer en estos casos. Lo que no se debe hacer principalmente es reforzar aquella desvalorización o menospreciar cómo se siente la persona en ese momento. También un grave error es querer reforzar aquellas características o cualidades positivas que tiene la persona sin tomar en cuenta cómo se siente en ese momento, porque es importante destacar que la persona en ese momento se siente muy mal, tiene un malestar que le genera un profundo dolor, y eso hace que tenga una visión túnel, es decir, que no logre ver algunas probabilidad de otras alternativas para poder solucionar ese problema que tanto le aqueja y tanto dolor que le ocasiona en ese momento. Y algo también importante es que debemos tomar en serio cualquier conducta de intento suicida, cualquier manifestación, ya que cualquier gesto o ideación suicida que manifieste la persona puede ser un intento de... Muy importante que señales esos puntos, Marisa. Y yo creo que que así como siempre el contraste con lo que no se debe hacer, debemos considerar qué aspectos sí debemos tomar en cuenta cuando llega un paciente que nos manifiesta, algún tema de intento o ideación suicida o cualquier situación que le esté generando mucho malestar, ¿no? Así es. Entonces, creo que lo primero que debemos considerar es que la terapia es su espacio seguro. Es el espacio donde ellos se deben sentir cómodos, deben sentir privacidad, deben sentir respeto, empatía en ese proceso, y nosotros debemos procurar pues, que ese espacio se mantenga bajo esos términos. Sin embargo, asimismo, es necesario que podamos contar y que sea bajo, obviamente, el conocimiento del paciente, que nos pueda facilitar un contacto de amigo o familiar que puede incluso asistir a la entrevista y firmar un documento donde certifique que está consciente de que el paciente está asistiendo a terapia, que está consciente pues de la situación que está presentando el paciente actualmente. Y aunado a esto también que nosotros trabajemos en conjunto con otros especialistas, por lo menos un psicólogo siempre debe tener a mano el número de un psiquiatra al cual contactar o al cual remitir al paciente de caso de ser necesario. En caso de ocurra alguna emergencia.
aprovechando entonces, Maraisa, me gustaría que pudieras comentarnos un poco alguna experiencia, alguna anécdota puntual que hayas tenido en relación con, bueno, casos relacionados pues con esto, con el suicidio. ¿Se tiene ahorita alguno en mente? Sí, claro, hace no mucho me llegó un caso en donde la persona tuvo una ruptura de pareja. Hola Lucy, ¿cómo estuvo tu semana? Realmente no sé ni qué decirle, doctora. Siento que ha sido una de las peores semanas. Ya mi novio me terminó definitivamente, eso pasó el lunes. Y no he podido dormir bien, me siento muy cansada, pero a su vez no logro dormir corrido. Mi mamá no lo entiende, ella solo me dice que estoy haciendo un drama por nada, que salga con mis amigas, que estudie, que estoy saliendo mal en la universidad, que vaya a mis clases de baile, que voy a perder la beca, pero honestamente ya yo no tengo ganas de hacer nada de eso. ¿Cómo te hace sentir todo esto que estás pasando? Es que no aguanto, ya estoy cansada, la verdad, solo quiero que esto acabe porque no lo soporto más. Qué oportuno que hayas podido ofrecernos este ejemplo en el caso que se te presentó, porque la realidad es que cuando conversamos en torno al suicidio, las personas lo relacionan siempre con el intento suicida, es decir, con la persona que tiene estas aproximaciones en búsqueda de lograr el suicidio y quienes efectivamente lo logran, ¿no? Y la verdad es que la clasificación del suicidio es mucho más amplia, y el caso que tocas mencionar es un tipo dentro de esa clasificación, ¿cierto? Sí, Ninfa, como comentas, la clasificación es mucho más amplia y este caso que tengo en consulta es lo que nosotros llamamos en la clínica como una simulación suicida. Es decir, la persona tiene pensamientos o ha pensado en la muerte sin tener un plan para ejecutar la misma. Y es lo que podemos observar, que son pensamientos como ya estoy cansado de esto, no sé qué hacer o quiero que esto acabe. Y está también lo que es la ideación suicida. En la ideación suicida, la persona tiene intenciones de acabar con su vida, pero no tiene un plan. Es decir, puede que haya o no un plan para cometer este acto. Bueno, acabas de mencionar dos tipos dentro de esa clasificación, pero están también los gestos suicidas. En este caso es cuando la persona comunica o tiene un acto que va orientado a lesionarse a sí mismo, a hacerse daño, que es lo que uno también llamaría como una autoagresión o un acto parasuicida, pero que la verdad, detrás de eso no hay una intención de muerte, ¿sí? Es como una manera de liberar esa tensión. Pero sí está también, y acabo de recordar pues un caso que se me presentó relacionado con esto, que es la amenaza suicida. En este caso sí está presente la intención de muerte y ya la persona elabora un plan, evalúa sus opciones y bueno, realmente recuerdo pues mucho este caso por eso. Buenas tardes, Cristina, cuéntame cómo estuvo tu semana. Hola, licenciada. Bueno, estuvo tranquila. ¿Te notas más tranquila? ¿Ocurrió algo en particular? Lo que hice esta semana fue que ayer fui y vi a mis papás, me despedí de mis papás. Hace como 2 días hablé con unos tíos, fui a sus casas y también me despedí de ellos. Esta mañana vi a mis hermanos, me despedí de ellos también. Y bueno, ya lo que me falta es ver a algunas amigas que les escribí para despedirme de ellas. ¿A qué te refieres con despedirte? Es que ya tengo un plan y ya tomé la decisión de acabar con mi vida. ¿Qué plan tienes? Tengo ya una hojilla y un cloro que compré en mañana para tomarme. Y es muy importante lo que estás indicando, que es lo que llamamos la amenaza suicida, y también está una quinta clasificación, que fue lo que comentaste al principio, del intento suicida, que es cuando la persona intenta pero no logra cometer el acto, que es un caso también que tengo en este momento. Hola Patricia, ¿cómo estuvo tu semana? Bueno, realmente no hice nada. Creo que sí hay algo que me gustaría contar. Cuéntame, ¿qué te sucedió? La verdad,
El martes intenté tirarme del balcón de mi casa. Ya tenía tiempo pensándolo. Yo sabía que mi mamá no iba a estar a esa hora, pero por alguna razón llegó antes. Y bueno, me vi antes de que yo lograra hacerlo. Es importante esto que estamos conversando, Ninfa, porque forma parte de los aspectos que hay que tomar en cuenta para la evaluación del paciente suicida. Y es que no debemos minorizar ninguna de las clasificaciones de la conducta suicida, es decir, desde la amenaza, desde la conducta, e incluso hay que tomar también en cuenta lo que son los gestos o simulaciones suicidas. Y otro aspecto a considerar dentro de estas evaluaciones del paciente suicida es comprender por lo que él está pasando, cuáles son las razones. Debemos indagar en las razones y cuál es la intencionalidad de que cometa o quiera cometer este acto. Es muy interesante lo que dices, porque este proceso de evaluación requiere que tomemos en cuenta varios aspectos. Cuando llega un paciente a nuestra consulta con estos gestos o pensamientos y decisiones, debemos darle la oportunidad de que se exprese. A veces tenemos como miedo de escuchar o lo estamos analizando desde nuestra perspectiva. Tenemos de repente ese mito de que si se conversa en torno a esto, entonces la persona va a tener como mayor intención de, y es todo lo contrario. Como hablábamos al principio, este es el espacio donde él se tiene que sentir seguro y en confianza como para poder explicar, para lograr eso que tú estás mencionando, ¿no? Que sea comprender la situación o los motivos que lo llevan a. Pero, exactamente. Pero junto con esto también debemos considerar lo que sería las redes de apoyo. Amigos, familias, personas que puedan junto con nosotros trabajar esta situación. Habíamos hablado de que estas personas debían también firmar un documento donde confirmaran pues que ellos están al tanto de esta situación, pero es necesario que puedan supervisar también ciertos indicadores por parte del paciente para poder detectar a tiempo cualquier cambio, ¿no? y cualquier pista que este paciente pueda estar dando en torno al tema del suicidio. Es muy importante esto que mencionas de contar con el apoyo de familiares o personas cercanas al paciente suicida, porque también es importante tener el contacto de un especialista, en esto de un psiquiatra, para tomar o evaluar qué se puede hacer con el paciente, ya que el paciente suele tener pensamientos en estos casos como: mi vida siempre ha sido inútil, ya quiero que todo esto acabe, soy una carga para mi familia y para mis personas cercanas. Sí, ¿no? Y justamente, además de tener estos pensamientos, también deberíamos hacer ese proceso de evaluar y detectar cuáles son esos factores, ¿no? Que le facilitan que él concrete esto que está pensando, que está planificando. Entonces, qué tanto acceso tiene de repente a un veneno, a algún instrumento con el que se pueda autolesionar, entre un sinfín, de opciones. Pero es tener esto dentro y en consideración finalmente. Pero también junto con esto, nosotros deberíamos pasar por un proceso de ser muy delicados o muy detallistas con los cambios emocionales que va presentando nuestro paciente. Por lo menos en el caso que yo te estaba comentando, ¿no? Ella venía ya con una historia de tristeza, ¿no? Cada vez que venía a la consulta tenía unos episodios muy fuertes de tristeza y de repente se encontraba en calma. Entonces esto no es algo que debamos dejar a un lado. Los cambios se dan por una razón y nosotros debemos buscar profundizar en esto, preguntarle la razón, ir día por día pues evaluando y justamente como buscando el motivo de ese cambio que hay detrás. Siempre hacer como ese seguimiento. Eso forma parte importante de la evaluación que nosotros tenemos que realizar continuamente dentro de nuestras consultas. Así es como lo que plantea la suicidología, que la persona no quiere realmente acabar con su vida, sino lo que quiere es acabar con ese problema que tanto le aqueja y tanto le incomoda. También es muy importante, como había mencionado al principio de la entrevista, son la importancia o entender cómo se siente el paciente y qué es lo que piensa el paciente, ya que el terapeuta dentro de la sesión y como aspecto de evaluación debe considerar cuáles son las razones por las cuales el paciente se quiere suicidar. De esta manera, desde la primera sesión, al conocer o indagar cuáles son esas razones, va a permitir que logremos tener una entrada a la intervención con el paciente. Esto es importante ya que
Al principio, el paciente puede tomar o tener en cuenta esta conducta por dos situaciones. El objetivo es querer acabar con ese dolor que tanto le afecta, o el otro objetivo es generar un cambio interpersonal. Sí, está muy bueno que puedas hacer como esa división, porque cuando nosotros hablamos de que ya la persona no tiene como otra alternativa y considera que la única opción es pues acudir al suicidio, estamos hablando de que es una persona que está en un estado de desesperanza, ¿no? Y ese otro tipo que está señalando viene a ser como desde ese carácter de capaz manipulativo, pero no lo veamos desde la connotación negativa, sino entender que capaz en ese acto impulsivo puede llegar a concretarlo, que cree que hay otra opción, pero esa opción no es adaptativa. Entonces, en ambos casos tenemos que estar pendientes desde la primera consulta, desde el primer encuentro que tengamos con él, un poco porque podremos distinguirlo considerando que en el caso de la desesperanza va a ser un paciente que tenga mayor acercamiento a los intentos suicidas y que también apunte más alto en los instrumentos de desesperanza y depresión, y el paciente pues con un carácter más manipulativo de repente va a tender más a tener unos intentos suicidas más bajos y a su vez apuntar más bajo en los instrumentos de desesperanza y depresión. No obstante, ambos casos son casos que hay que atender y con los que hay que tener cuidado, considerando todos estos aspectos que deben estar dentro de la evaluación y que hemos estado conversando. Y Vanessa, justamente un poco concretando estos aspectos importantes dentro de la evaluación de la conducta suicida, podemos apoyarnos en uno de los artículos publicados por los psicólogos Eduardo Fonseca y Alicia Pérez, justamente relacionado con esto, con la evaluación de la conducta suicida, donde plantean unos aspectos concretos que hay que considerar en este proceso. El primero de ellos es que la entrevista sea holística y centrada en el paciente. El segundo es considerar entonces diferentes fuentes, tanto objetivas como subjetivas. Asimismo, sería el poder apoyarnos en distintos informantes, porque tenemos a los amigos, familiares, compañeros de trabajo que podrían incluso asistir a la terapia, a la entrevista, de manera de poder recibir información de la percepción que ellos tienen, ¿no? Del paciente. Y bueno, junto con esto podemos apoyarnos en instrumentos como bueno, la entrevista en sí, los autoinformes, y es muy importante también explorar lo que sería la parte psicopatológica. ¿Sí? La parte de la salud del paciente. Apoyarnos con lo que habías comentado, pues, también en un psiquiatra que haga la revisión médica respectiva. Todo esto porque al final la entrevista tiene la finalidad es de podernos ofrecer la información necesaria para aplicar la intervención que corresponde, y bueno, para esto pues nos vamos a apoyar también en diferentes instrumentos psicométricos que nos permitan obtener la información puntual que requerimos. Es muy importante esto que comentas de los instrumentos, ya que dentro de las evaluaciones que utilizamos son las siguientes. Está la escala de desesperanza de Beck, que nos permite evaluar las características útiles de un posible suicidio. Y los puntajes en esta escala se dividen en los siguientes factores. El primero es el factor afectivo, es decir, nos permite evaluar el sentir del futuro del paciente. El segundo factor es el factor motivacional, que nos permite ver cuál es la pérdida de motivación que tiene el paciente, y también el factor cognitivo, y de ahí podemos evaluar cuáles son las expectativas que tiene el paciente sobre el futuro. La segunda escala es la escala de la ideación suicida de Beck. Con esta podemos evaluar cuáles son los pensamientos suicidas que tiene el paciente, así como también la intencionalidad y los deseos de vivir o de morir del paciente. Y también se encuentra la escala de intencionalidad de Beck, que nos permite evaluar las características de una tentativa de suicidio. Y en esta podemos ver la actitud que tiene el paciente hacia la vida y hacia la muerte. Vanessa, y voy a aprovechar que estás comentando estos los instrumentos para proponer o en comentar también pues algunos otros que se podrían considerar en estos casos. Tenemos, por ejemplo, la escala de impulsividad de Plutchik, donde se estudia la conducta impulsiva de los pacientes. Está la escala de riesgo de violencia de Plutchik, que es para estudiar estos sentimientos de agresividad y de conducta violenta. Tenemos la escala de riesgo suicida de Plutchik, que es para poder hacer esta discriminación entre el individuo normal y los pacientes que tienen tentativa suicida o que tienen antecedentes de la tentativa suicida. Y por último podríamos considerar también lo que es el inventario de razones de vivir de Linehan. En este inventario pues se busca justamente tener o obtener cuáles son esas razones para no suicidarse. Sí, y para cerrar este punto, Ninfa, es importante considerar qué preguntas se deben hacer y cómo al paciente durante la entrevista.
Bueno, ya que nos los mencionas, me gustaría que pudieras darnos un ejemplo, considerando el caso que nos comentaste de tu paciente que tuvo un intento suicida, ¿no? ¿Cómo abordaste esta entrevista? Cuéntame, Patricia, ¿qué consideras que pasó en ese momento que te llevó a cometer el acto? La verdad es que ya estaba cansada de todo, doctor. Ya llevo mucho rato intentando encajar con los demás. Las burlas, los comentarios no los aguanto. Ese mismo día habían publicado una foto mía por las redes sociales. Ya no quería más que esa situación. ¿Qué esperabas que pasara luego de cometer el acto? Me siento que después de eso sí me iban a valorar y me iban a respetar. ¿Y cómo reaccionaron las personas que se enteraron de esto? Solo se enteró mi mamá. Ella llegó antes y me vio y me suplicó que no hiciera eso, así por su mamá. Hicimos en ese caso, y que es idóneo siempre realizar, es una serie de preguntas que llamamos antecedentes, es decir, antes que ella ejecutara el intento. Preguntas como si hubo alguna situación en particular que conllevó a que ella cometiera ese acto, cómo se sentía en ese momento, y también preguntas consecuentes, es decir, cómo se enteraron, si se enteraron algunas personas de ese acto, cómo reaccionaron esas personas y también qué era lo que ella esperaba después que se cometiera el acto. Y también algo muy importante es indagar si recibió atención médica. Eso iba a comentar justamente, Marisa, porque además, junto con las preguntas, deberíamos considerar también el cómo preguntarlas, ¿no? O sea, cómo vamos a abordar esa situación. El terapeuta tiene que estar muy consciente de su componente verbal y no verbal. Es decir, si bien debe buscar utilizar el lenguaje más adecuado y las palabras más acertadas para ese momento, también debería cuidar cómo está su expresión corporal, si está manteniendo la calma, si está hablando pausado y como el lenguaje pues más sencillo y que también sea empático hacia la situación que se está planteando. Así es. Bueno, yo creo que deberíamos pues cerrar por el día de hoy esta sección del programa, ya considerando cada una de las estrategias y de las puntualizaciones que hemos hecho en torno al tema de la entrevista en esta pues situación. Y bueno, seguiremos en el próximo programa conversando un poco más en torno a este tema. Sí, más que todo sobre los tratamientos. Bienvenidos nuevamente a nuestros espectadores a un nuevo episodio de nuestro programa Psicología UCB. Nos acompaña nuevamente mi querida colega Marisa López y vamos a seguir pues abordando y profundizando en el tema del suicidio. Habíamos prometido que en este episodio íbamos a iniciar ahora con el tema del tratamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a intervenir en estas situaciones? Y bueno, no sé qué te parece a ti, pero a mí me gustaría poderte plantear algunos objetivos que yo creo que es importante considerar en este inicio del tratamiento y que tú puedas plantearme, bueno, qué estrategias consideras adecuadas para ir abordando. Claro que sí, claro que sí, esto es sumamente primordial para iniciar el tratamiento con el paciente suicida. Perfecto, bueno, yo creo que uno de los primeros objetivos justamente es cómo nosotros logramos ganar más tiempo. Es decir, nos llega por lo menos un paciente como el que la vez pasada nos comentaste, con ese por lo menos deseo suicida, intento, y cómo nosotros vamos a lograr ganar más tiempo, persuadirlo inicialmente. Así es, Nifa, la principal estrategia que utilizamos en estos objetivos es hacer como una especie de contrato con el paciente. Le podemos decir, bueno, en estas 2 semanas vamos a llegar al acuerdo de que no va a pasar nada y que nos vamos a ver en las próximas sesiones, y en caso de que se presente alguna situación donde el paciente tenga estos pensamientos y ideaciones suicidas o tenga el intento de suicidarse, que llame inmediatamente al terapeuta. Incluso los familiares, si están observando que se está presentando una situación, pueden llamar al terapeuta inmediatamente.
Sí, justamente creo que es hacerle saber que esas 2 semanas pues vamos a estarnos acompañando y propiciando otras estrategias para ir resolviendo eso que les está generando malestar, ¿no? Incluso también podemos contar con las redes de apoyo, se le da tanto al terapeuta, tanto al paciente como al familiar, contactos de emergencia, como una especie también de apoyo para esta situación. Y ahora un segundo objetivo que me parece importante es cómo nosotros logramos que el paciente sea más objetivo con lo que está razonando. Me refiero a que él justamente está considerando que esa es la única opción que tiene para salir del malestar. ¿Cómo logramos que reflexione en torno a esto? Sí, como estrategia también utilizamos lo que es hacer una lista con el paciente de las cosas positivas o las cosas que a él le gustaba hacer, las actividades, antes de estar en este cuadro y tener estas ideaciones suicidas. Como por ejemplo, si al paciente le gustaba o era recurrente que subía a la montaña o una vez al mes iba a la playa, entonces eso lo anotamos para poderlo ir trabajando y tomarlo en cuenta durante las intervenciones. Creo que para esto nos apoyamos en lo que es el método socrático, ¿no? O sea, poder en esta entrevista justamente ir abordando y formulando preguntas que permitan obtener esas informaciones que nos está señalando. Sí, así es. Ahora lo vamos a hacer al revés, Nick. Yo te voy a decir un objetivo que tomamos en cuenta y me vas a indicar qué estrategias aplicarías en esos casos. Muy bien. El objetivo es que el paciente logre discernir entre su situación, es decir, que logre identificar los aspectos positivos y negativos de su situación y además que evite anular los aspectos positivos de su vida. Bueno, creo que de allí me agarro de la idea que tú estabas proponiendo, ¿no? En cuanto al tema de hacer una lista, pero en este caso vamos a ver como una lista de las ventajas a favor de la vida y una lista como de los inconvenientes de ese plan que tiene. Entonces, cuando entramos en esto nos podemos apoyar igual en el método socrático como hablábamos en el caso anterior, porque la cuestión aquí es no tanto preguntarle a él directamente cuáles son sus ventajas y desventajas. Hay que tener en cuenta que debemos hacerlo sentir comprendido, que estamos entendiendo lo que nos está planteando, que no es que queremos abordarlo de otra manera, pero sí en medio de su discurso poder ir captando esas ideas que nos digan, bueno, ventajas de cosas que antes le gustaba hacer, con las que se sentía bien, que eran motivadores para él, o incluso bueno, preguntarle, bueno, antes qué hacías o antes qué te gustaba, antes de entrar en esta situación o estar en este estado. Bien, vamos a empezar ahora una sección donde cada uno podemos exponer un tratamiento que se pueda aplicar para estos casos, ¿te parece? Sí, claro. Uno de los tratamientos a considerar es la terapia cognitiva. Esta se va a enfocar en lo que son los problemas actuales del paciente, buscando modificar los pensamientos y las conductas disfuncionales. De la intervención podemos considerar el tratamiento cognitivo-conductual, que está compuesto de las siguientes fases. En la primera fase, el objetivo es lograr el rapport con el paciente, pedirle que cuente su propia historia y desarrollar un plan en caso de emergencia. Para la segunda fase, las actividades están orientadas a identificar las creencias centrales, modificarlas, reestructurar creencias adaptativas y lograr como una lista de razones por las cuales vivir. Y ya al final del tratamiento, la intención es incrementar las herramientas cognitivo-conductual para evitar recaídas y proponer una guía imaginaria de prevención. La reestructuración cognitiva es una de las técnicas más importantes y destacadas dentro de la terapia cognitiva. Esta técnica consiste en que el paciente, con la ayuda del terapeuta, logre identificar y cuestionar aquellos pensamientos desadaptativos y de esta forma logra modificarlos por pensamientos más adaptativos que permitan disminuir las conductas y emociones perturbadoras que generan los pensamientos desadaptativos. Otro de los tratamientos que podemos considerar para estos casos es la terapia de resolución de problemas. Esta nos va a proporcionar de 4 metas generales. La primera es lograr ayudar al individuo a poder identificar situaciones previas y actuales que sean cotidianas y que pudiesen también desencadenar el intento o el acto suicida. La segunda meta
consiste en minimizar el grado en el que los síntomas del paciente le afectan negativamente para poder afrontar los problemas que tiene. La tercera meta sería entonces aumentar la eficacia de resolución de problemas del paciente al afrontar los problemas que se le están presentando en la actualidad. La última meta entonces es poder enseñarles habilidades generales de manera que cuando se le presente un problema similar como el que está afrontando actualmente, tenga otras herramientas y otras estrategias sin necesidad de caer en el intento o en el acto suicida. En pocas palabras, lo importante al utilizar este tipo de terapia es entender que los pacientes suicidas tienen problemas reales y que estos problemas son los que lo están llevando a ese estado de desesperanza o a pensar en el suicidio como una alternativa. Así que lo fundamental es poder trabajar con él en conjunto de una manera práctica y generando estrategias alternativas a cada uno de los problemas que están señalando, de tal manera de permitir que razone objetivamente su situación y consiga unas alternativas que no sea el suicidio como una solución a sus dificultades. Y los grandes problemas como perturbadoras, generando esto unas expectativas negativas hacia el futuro y tiende a creer que la muerte es la solución para acabar con sus problemas. Es por ello que la inoculación del estrés es un procedimiento que permite abordar aquellas situaciones estresoras y perturbadoras. Su objetivo es dotar al paciente de las habilidades y destrezas que le permitan sustituir aquellos pensamientos negativos y serlos modificados por aquellos pensamientos y experiencias positivas. Esta técnica se presenta en 3 fases. La fase educativa, que consiste en explicarle al paciente las estrategias que se llevarán a cabo durante el tratamiento y definir también cuáles son los problemas que le aquejan al paciente. Esta técnica se lleva a cabo en 3 fases. La primera es la fase educativa, que consiste en explicarle al paciente cómo se llevará a cabo la estrategia del tratamiento y definir cuáles son las situaciones que le aquejan. La segunda fase consiste en el ensayo y adquisición de habilidades, como por ejemplo el entrenamiento de relajación y la respiración profunda. Y por último, la fase de implementación, que consiste en poner en práctica aquellas técnicas de relajación y de afrontamiento para ejercer presión ante las situaciones perturbadoras que se le puedan presentar al paciente.